Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Antes de entrar en agenda, no tan solo PAB estaba de aniversario la semana pasada, también el bufete Manueli, cumpliendo 60 años. Sí, Alfonso, definitivamente. Estuvimos celebrando el 60 aniversario del bufete que fundó mi padre, Rolando Emanuel y Sepúlveda, y que con mi hermano continuamos, y ahora estoy yo a cargo del bufete. Y fue una celebración extraordinaria con amigos, los compañeros y compañeras del bufete, con clientes, y la pasamos súper bien este sábado pasado. ¿Eso es de los más longevos de Ponce en este momento? Pues podría decirte que sí, porque algunos bufetes familiares ya no están operando como tal. Así que podría ser que sea uno de los más longevos, si no el más longevo, correcto. Bueno, que sean 60 más, licenciado. Así mismo, igual para PAB. Vamos con la agenda. Usted me propuso Mirta, Luma y Eric. Y yo se tuve que preguntar, Mirta, pues no caí en cuenta que me estaba hablando de la chef que se hizo viral de su video, cuando tiene un plato y habla de todo el dinero que ha gastado por los problemas que ha tenido. Sí, ese video es bien ilustrativo de la situación que vive Puerto Rico actualmente. Tú recordarás que a la Autoridad de Energía Eléctrica se le demonizó por parte de la clase política de Puerto Rico, diciendo que era lo peor de lo peor, que el modelo público ya no tenía posibilidades, que había que privatizar, y se le vendió al pueblo el modelo privado como el modelo que iba a traer la eficiencia, porque tú sabes que hay esta narrativa falsa de que las empresas privadas funcionan más eficientes que las empresas públicas, y que una vez llegara la privatización el problema eléctrico se iba a resolver. Nada más lejos de la verdad, y eso se advirtió. Se advirtió porque ha habido experiencias previas, porque otros países han pasado por lo mismo, porque tú metes la lógica del mercado en un bien esencial, un servicio esencial como la energía eléctrica, es un absurdo. Y mucha gente dio la batalla y continúa dando la batalla en contra de la privatización. Pero los que se tragaron el cuento de que la privatización iba a ser lo mejor que le podía pasar al país, de que iba a mejorar el servicio eléctrico, pues están en una situación de shock, porque ha sido todo lo peor. O sea, ha sido todo lo contrario. La energía eléctrica es más cara, el servicio es menos confiable. Luma y Genera están peor que los peores tiempos de la Autoridad de Energía Eléctrica, y eso es mucho decir. Cada año lo hacen peor y no hay ninguna expectativa. Lo que están ellos es buscando más dinero para aumentar la tarifa, para supuestamente hacer lo que se supone que hubiesen hecho desde el día 1, que es manejar adecuadamente un presupuesto para que no tuviesen que aumentar la tarifa y para que se resolvieran los problemas que la supuesta ineficiencia de una autoridad pública estaba ocasionando. Y aquí hemos dado seguimiento detallado a todo eso, y vemos que la gente que se tragó ese cuento de que lo privado era lo mejor, y que también se tragaron el cuento, Alfonso, porque hay que decirlo, de que si ganaba la alianza venía Juan Dalmau y iba a hacer a Puerto Rico una Cuba, una Venezuela, una Haití, y se olvidaron, ¿verdad?, que esas son condiciones diferentes, o más bien no indagaron, no investigaron, no se educaron de que jamás Puerto Rico va a llegar a esas condiciones, mucho menos bajo un régimen colonial como el que vivimos. Y dentro de ese contexto hay mucha gente que se está dando cuenta de esa dura realidad, de que fue un error histórico la privatización. Mira, yo estuve en Cupey casi 24 horas sin luz, y aquí no sopló para mover una hoja, aquí no llovió. Y asimismo, pues la mayoría de las personas que reportan que han estado muchas horas sin luz, pues no pasó nada, no crecieron los ríos, no hubo viento, ni siquiera de tormenta tropical. Y ya vemos lo que ocurrió. Más de 150,000 personas sin luz por más de 24 horas. Y viene otro fenómeno. Ya viene uno por ahí, una onda tropical, que la trayectoria viene por el mismo centro del plato para Puerto Rico. Así que tenemos una situación súper vulnerable. Y yo quería comentar, ¿verdad? Esta señora, Mirta, que fue muy dramática, muy enfática. Pues ella salió que votó PNP, ¿verdad? Y que es una de las personas que se retrata
con los líderes más funestos del PNP, como Rivera Chat, como la gobernadora, como Johnny Méndez. Y en una entrevista de hace unos minutos, a Alfonso le preguntan si ella pues reconoce que ella votó por Jennifer González, y ella dice que esto no es política, que esto no tiene que ver nada con política. Y a mí me parece, ¿verdad?, que es un absurdo, y hasta donde llegan algunas personas en defender al bipartidismo que los agrede todos los días, que los mancilla, que los margina, y cómo lo defienden a pesar de que la cruda realidad les ha golpeado directamente. Esa señora puede ser que esté a punto de irse a la quiebra, Alfonso, por los gastos que ella enumeró allí, por los tropiezos que han tenido. Es posible que esa señora tenga que recurrir a algún tipo de medida extraordinaria, como cerrar el negocio y punto, que no puede más. Y podría pasar que este exabrupto en las redes le traiga más clientela, pero la situación económica no la para nadie en términos de lo que ella ha manifestado que ha sido este viacrucis que ha pasado. Pero sin embargo ella dice que no tiene que ver con política. Que no es política. Que no es política, y que eso es una cuestión de Luma, y que Luma se tiene que ir, que Luma se va. Y de hecho hace unas aseveraciones como si ella hubiera tenido la retroalimentación de estos líderes políticos diciéndole que Luma se va. Pero tú sabes que yo no les creo una palabra, ¿no? Pero que a donde voy es cómo hay personas que apoyan el bipartidismo, que es el que los encierra, ¿verdad?, en esta situación colonial, de ir de mal en peor. Y como quiera ellos apoyan a estos líderes. Y uno a veces ve en las redes, esa señora podía ser la lideresa, como quieran decir, de un movimiento en contra de la privatización y de Luma. Y yo no le puede pedir pera al olmo, ¿verdad? Esta clase política y los seguidores de esta clase política del bipartidismo, pues realmente no se quitan la gringola. Y uno, aunque tiene que ser compasivo, porque efectivamente ellos están fomentando un sistema que los persigue, que los margina, que los golpea todo el tiempo, y ellos siguen ahí. La gran pregunta es cómo tú haces que esas personas se convenzan de que todo es política, de que aquí las decisiones que se tomaron en cuanto al sistema eléctrico corresponden a una clase política corrupta que lo único que quiere es beneficios individuales, personales, de los procesos de privatización que generan una infinidad de contratos, generan empleo para todas las huestes de estos partidos, y con eso ellos mantienen su hegemonía. Así que el proceso por el cual esa señora ha pasado, de haber votado por Jennifer, de haberse creído las ventajas y las virtudes de la privatización, pues todavía no ha generado una conciencia política de que esto ha sido consecuencia, primero, del régimen colonial, segundo, de la clase política intermediaria colonial que ha fomentado este saqueo, y tercero, del pueblo que se traga el cuento y que realmente desoye cualquier señalamiento crítico en contra, y ataca al que hace los señalamientos críticos de comunistas, de socialistas, de que uno está con Maduro, de que uno está con Nicaragua, con Ortega, etcétera, y desoye todo, ¿verdad? Y a veces uno se pregunta cómo es posible, cómo uno podría hacer que estas personas escuchen, vean que tienen que ganar una conciencia de clase, de que ellos no son billonarios ni multimillonarios, que ellos no pertenecen a esos círculos que se reparten los bienes públicos como parte de los procesos de privatización, que ella es una pequeña comerciante apenas en todo este andamiaje neoliberal y de saqueo colonial, y que si ella no asume su posición de clase como una boricua que tiene su pequeño negocio y que tiene que luchar contra viento y marea contra estos intereses de estas clases políticas y capitalistas, y que si no hace esa lucha, si no se une al resto del pueblo, pues no va a obtener ningún resultado, porque esa gente va a seguir, esa clase política va a seguir traicionando al pueblo, va a seguir entregándose, va a seguir abriendo las puertas al capital, que va a competir con la señora, va a seguir abriéndole las puertas a los inversionistas de la ley 60, que van a competir con otros sectores de la economía,
O sea, no es redimible la clase política, Alfonso, dentro de todas estas circunstancias. Ni aún con las expresiones más dramáticas de dolor y de insatisfacción como las que hizo Mirta, pues no va a haber ningún cambio. Y este fenómeno de que Erin, a 200 millas de aquí, que apenas llovió, que apenas hizo una brisita y movió las hojas, y que ocasionó esto, pues nos augura una situación aciaga, terrible, en caso de que ese monstruo que pasó por ahí hubiera pasado a 50 millas. Y aún sin pasar por encima, pues ya tú sabes lo que pasó. Así que todas estas tres cosas que pasaron, ¿verdad? El huracán, lejos, sin ningún efecto. La ineficiencia de Luma. Luma no ha hecho nada para que estos cortes que se dan al azar, porque una hojita, porque una ramita toca, Luma no ha hecho nada para resolver esto. Y esta persona que vota por los que propiciaron esto, pues crea una situación de teatro del absurdo, ¿no? Es un teatro del absurdo que es necesario mirar con pensamiento crítico, con compasión, y establecer los caminos, las herramientas, los procesos educativos para que la gente se dé cuenta de que defendiendo a esa clase política que los traiciona todos los días, no va a haber avance en Puerto Rico, que vamos de mal en peor. Y esa es la enseñanza, a mi juicio, de estos tres elementos que ocurrieron durante este fin de semana, que nos ayudan a entender cómo podemos sacar a Puerto Rico de este pantano, ¿no? Cómo podemos lograr que la gente se dé cuenta de que votando por la misma clase política corrupta no se va a lograr un resultado diferente, no va a haber un cambio en Luma. Que dejando a Josué Colón, el famoso zar de energía que casi no dijo ni pío durante este proceso, solo con Luma negociando la cancelación del contrato, no va a ocurrir la cancelación del contrato. Que si cancelan el contrato y esto pues ya ven, lo disputo, pues van a traer otra compañía que va a cobrar más y que va a ser peor, porque Luma por lo menos tiene 4 años de estar operando, conoce dónde están los switches ya, y una nueva compañía sería lo peor de lo peor. Que aquí hay que volver al modelo público, que aquí hay que reformular la ley de la Autoridad de Energía Eléctrica, que la ley de la Autoridad de Energía Eléctrica tiene las deficiencias que la llevaron a su destrucción, y que lo que hay que hacer es unos cambios para que esto no ocurra. Hay que hacer una Autoridad de Energía Eléctrica con una junta de gobierno totalmente despolitizada, con una plantilla laboral totalmente despolitizada, que opere de manera democrática, que sea autónoma del gobierno y que sea profesional, que la gente que esté ahí realmente tenga las cualificaciones necesarias para poder dar el servicio que corresponde y no estén ahí por ser meras batatas de todo este proceso. Así que es una solución que está al alcance de la mano, el reformular la ley, y estas personas que aún sufriendo una debacle energética apoyan la clase política y dicen no, esto no es política, pues es necesario que ganen su propia conciencia de clase, de en qué lado ustedes están. No están del lado del capital, ni de Luma, ni de Genera, ni de los intermediarios. Ustedes están del lado del pueblo, del que sufre todos los días las consecuencias. Y se van a dar cuenta, y si miran para atrás, cómo desde que entró Luma y Genera, todo va peor. Y no hay luz al final del túnel. A mí me han dicho fuentes de entero crédito adentro que ellos están que la gente de Luma, por ejemplo, de Luma, están de brazos caídos. Pues yo... Si hay una brigada que está activa el momento y pueden pasar, pues llegan y bregan, pero pues si no, pues no hay ningún esfuerzo porque se sienten también de cierta manera traicionados por el gobierno de Jennifer González. Pues mira, yo no lo dudaría. Ayer por el área rural de Trujillo Alto yo vi un camión de Luma y cuando me fijé había una sola persona, el chofer, manejando un camión de estos bien grandes que tienen el canasto enorme. Yo no sé por qué eso se puede manejar con una sola persona. Y obviamente, digo no sé de manera retórica, es que no tienen el personal. Un megacamión que... Se quedaban cuando habían 5. Exacto. Y ahora no tienen más que uno. Y él estaba poniendo los conitos y yo supongo que él iba a operar el canasto. O sea, una cosa realmente que me sorprendió. Y así mismo están, es que no tienen el personal.
Y si para colmo, como tú dices, el personal está de brazos caídos, porque déjame decirte que las condiciones laborales dentro de Luma Energy y de Genera son infernales. Por la improvisación, por el maltrato de los ejecutivos extranjeros a los puertorriqueños, por un trato colonial del siglo XIX, por el racismo que hay y por la lucha de poder que hay, como ocurre en todas las organizaciones que están extremadamente politizadas, porque tú sabes que Luma Energy y Genera han contratado a la gente recomendada por el PNP. O sea, cuando tú vas a ver toda la gente que tiene empleados, parientes allí, es una barbaridad cuando aquí se habló de que la privatización iba a eliminar la politización del servicio de energía eléctrica, y ha sido todo lo contrario, porque así es que funciona esto de la privatización. Los políticos traidores que privatizan los servicios esenciales utilizan ese poder de privatizar para obligar a la compañía que entra al servicio eléctrico a contratar a toda la gente que ellos quieren que se contrate. Y ahí depende la presión que ponen los políticos. Si Luma no se plega, si no se dobla a contratar a la gente que los políticos están recomendando, pues entonces esos políticos hacen el aguaje de la fiscalización y empiezan a hablar mal de Luma, y tú ves que hay una presión, pero es para que Luma doble la rodilla y para que entonces contrate. Y de esa manera, Alfonso, se perpetúa lo que nosotros pensamos en su momento que estaba mal, pues se perpetúa con esta nueva clase política y con la privatizadora. Y peor, porque entonces los empleados están en un conflicto tremendo con la privatizadora, porque la privatizadora no los considera parte del equipo. Son meramente los peones que van a hacer el trabajo para que esa privatizadora gane el máximo posible. El modelo público permite, ¿verdad?, bien administrado, permite que haya un sentido de pertenencia, un sentido de misión, de servicio al pueblo de Puerto Rico, y ese sentido debe ser promovido por la gerencia de la compañía pública y por los empleados. Y ese sentido de compromiso se extraña aquí mismo. Eso no existe actualmente, como existía cuando estaban los sindicatos locales en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y así que yo no dudo, ¿verdad? Yo no me extrañaría que hubiese esa situación de brazos caídos, porque me consta que la situación laboral ahí dentro es infernal por todos estos conflictos. Y tenemos a Donald Trump del otro lado. Sí, Donald Trump, que viene a cambiar el panorama de el suplido de energía aquí en Puerto Rico, fomentando la energía de combustibles fósiles, que es lo que precisamente ocasiona los fenómenos atmosféricos que después destruyen el sistema eléctrico. Imagínate, no sé si viste un post en Twitter de John Tubby Morales, en donde él está diciendo que eso fue lo que hemos logrado con la irresponsabilidad de las políticas del calentamiento global, en donde una tormenta en un día pasa a categoría 5 en una franja de longitud de terreno, ¿verdad?, bien breve, y que esos son fenómenos que antes no se daban y que ya se dan ahora casi todas las temporadas de huracanes. Así que estamos ahí jugando a las ruletas rusas con el clima, y para colmo Donald Trump quiere drill baby drill, que es lo peor que le puede pasar a una isla como nosotros, donde a pesar de que obviamente nosotros como isla y como nación no vamos a resolver el problema del calentamiento global, pero tenemos que hacer nuestra propia contribución al problema. Y quemando gas natural, quemando diésel, quemando petróleo, jamás vamos a lograr, primero, bajar la factura de energía eléctrica, porque el sol, las olas, la energía del viento es gratis. Y no está sujeto al control de ningún país ni de ningún cartel. Y entonces, ¿cómo vamos a bajar la energía si nos estamos atando por 10, 15 o 20 años a eso de manera irresponsable? Y tampoco vamos a hacer una contribución a bajar los gases de invernadero, que son los que promueven ese calentamiento global y esa crisis climática. Así que, y de paso, Alfonso, aquí la gente, el SAR de energía y toda esa gente se entregaron
O sea, aquí no va a haber ninguna resistencia. Esa gente se entregó totalmente. El negociado se entregó al gas natural. Josué Colón, la gobernadora ni se diga, que desde antes promueve el gas natural porque ella es una trompista. Así que los retos que tiene Puerto Rico durante estos 3 años que le quedan a la gobernadora, si menos, ¿verdad? Porque podría ser menos, son grandísimos y aquí hay que hacer un cambio político. Ese es el punto de que es lamentable que esta señora, después que hace ese esfuerzo de divulgar su indignación por lo que está sufriendo, dice, no, esto no es político. Y claro que es político. Si son los políticos que tú votaste por ellos son los que pusieron a Puerto Rico en esta encrucijada. O sea que es algo realmente sorprendente, pero hay que entenderlo, ¿verdad? Y hay que analizar ese fenómeno, hay que tener compasión y no frustrarse, porque es necesario convencer a la gran mayoría de esas personas que piensan así para que realmente se den los cambios, para que se vea cuál es la raíz del problema. Aquí la raíz del problema es el coloniaje. La raíz del problema es el bipartidismo que genera ese coloniaje, que ese bipartidismo corrupto, como es meramente intermediario entre el gran capital norteamericano, entre los poderes omnímodos del Congreso. Ellos son meros intermediarios y lo que hacen es repartirse el presupuesto. Pues dentro de ese sistema colonial tú tienes que erradicar esa clase política, y tú la puedes erradicar por muchas maneras, pero la que tenemos disponible en este momento es las urnas, y ahí es que la señora Mirta se equivoca. Esto es político y así es que hay que verlo siempre, porque lo demás sería adoptar las posturas de las clases dominantes que te oprimen, que te destruyen, que te marginan todo el tiempo. Si aquí nos pasa un huracán como el que pasó por allá y nos cierra, bueno, allá le puede cerrar el restaurante por 2 o 3 meses. O para siempre. Alfonso, porque hay restaurantes y los vemos cuando tú sales por el centro de la isla, la cantidad de negocios que fueron restaurantes. O sea, tú ves las estructuras abandonadas, que fueron restaurantes o chinchorros, porque María acabó con ellos, porque María no solamente destruyó las estructuras, sino que también limitó el flujo de personas y por tanto los comensales que esos negocios acostumbraban. Y la pandemia obviamente a los que quedaron le dio el jaque mate. Así que cualquier sacudida del árbol, del palo, hace que esos demás negocios se estrellen y caigan. Y esa señora, yo creo que lo que le dio es que ella está ya desesperada, al borde del colapso financiero. Porque si ella tiene que abrir el negocio para poder mantener la nómina y la operación y poder pagar las cuentas y poder pagar a Luma, y entonces no hay luz, pues no puede operar, no puede generar ingresos. Mira, ayer el Molo San Juan, ese monstruo allí que construyeron de tantas tiendas, pues cerró. Posteó que estaba cerrado. ¿Tú sabes cuánta gente no gana su salario, que es un salario de hambre? La mayoría de las personas que trabajan ahí, salario mínimo, y que en realidad necesitan esas horas que le dan esos patronos, porque para colmo no son ni siquiera empleados a tiempo completo, muchos son de horas. Y cuando el mall cierra por culpa de Luma, ¿quién paga esos platos rotos, Alfonso? Pues los pobres, los empleados que están allí. Y eso no lo compensa Luma ni no lo compensa nadie. Y esas son las pequeñas cosas que tú ves que hacen falta divulgar, discutir, analizar, traducir, ver la raíz para que la gente se dé cuenta, caramba, mira, es verdad, esto me pasa por esto. ¿Y cómo yo cambio esto? Pues mira, es político y tiene que hacer un cambio político. Primero internamente y luego bregar con el problema colonial. Y eso es lo que hay que discutir y hay que, como dice un amigo mío, traducirle a la gente en el sentido de que, mira, tú estás viendo esto, lo que te está pasando. ¿Por qué tú crees que eso está ocurriendo así? ¿Por qué tú no has visto estos factores, estas variables que inciden en este problema? ¿Qué tú harías para que eso no te vuelva a pasar? Y tener esas conversaciones. No es cuestión de cancelar, Alfonso, porque en las redes mucha gente ha cancelado a esta señora. Cancelado significando que la han criticado, censurado, se han burlado. Le han sacado las papeletas que ella posteó como que estaba votando por Jennifer, los comentarios, las fotografías. Pues mira, hay que reconocer que ella es una gran contradicción de clase, ¿no? De quién realmente ella es versus lo que ella se cree que es. Pero no es cancelando, es educando, conversando,
llamando a la conversación para discutir cuáles son las fuentes y cómo se puede lograr que el país eche para adelante. ¿Cómo ella entendería? Ella te va a decir bien directamente, ¿verdad? Primero, que tenga un servicio eléctrico confiable, que yo pueda depender de él, que sea barato. ¿Y cómo tú crees que puedes lograr eso? ¿Luma lo puede hacer? No lo puede hacer. ¿Y quién puso a Luma ahí? ¿Verdad? ¿Quién pondría a otra peor? Entonces, hay que hacer ese análisis. Yo creo que esa es la conversación que todas las personas que nos oponemos a la privatización y que queremos que el país mejore, que tengamos una mejor clase política, que lleguemos finalmente a resolver la descolonización. Esa es la actitud que hay que tener. No la cancelación, no la marginación. Reconocer las taras y los problemas que tienen las personas que piensan así, sin duda, porque si no, no puedes enfrentarlas. Pero ampliar el canal de comunicación y tratar de resolver las cosas uniendo, no separando ni cancelando. Licenciado, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. Como lo Alfonso, que estés bien, que pases buen día.